Escogí este libro para las siguientes predicaciones de Santiago porque el contenido de Santiago es un contenido práctico al creyente. Me encanta el apóstol Santiago, como les decía, el medio hermano de Jesús, porque él es una persona directa, ¿ok? Fue una persona que se dispuso y sin miedo, sin pelos en la lengua, como decimos, de decir que nuestra fe debe ser producida, o sea, que se debe mostrar, ¿ok? Porque él decía que una fe sin obras estaba muerta. Entonces me encanta su libro y me encantan sus pasajes porque nos confronta, porque muchos creyentes, y si usted puede ver muchas iglesias, tenemos creyentes, tenemos cristianos que sí, son personas que se han convertido a Cristo, pero que están muertas espiritualmente, no han dado fruto de su fe. Cuando uno se convierte a Cristo, uno da fruto de su fe, ¿sí? De su fe. Entonces Santiago nos enseña, nos exhorta, nos anima a que nuestra fe debe producir fruto, ¿sí? Nuestra fe debe producir obras, ¿ok? Ojo, estoy hablando de que las obras cuando ya somos creyentes. No estoy diciendo de que somos salvos por obras, ¿ok? Que son dos cosas muy distintas. Somos salvos por gracia, por fe en Cristo Jesús, ¿ok? Pero que cuando ya somos salvos, debemos de ¿qué? Producir obras para la gloria ¿de quién? De Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes, pero que quise resaltar. Bueno, vamos a leer estos versículos. Vamos a ir al libro de Santiago entonces, hablando de él. Libro de Santiago, vamos a ir al capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 7. ¿Lo tiene? Dice Santiago 1:1, dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada ¿qué? Os falte. ¿Ok? Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué? Y le será dada. Pero pida, ojo, este versículo es importante, pero pida ¿qué? En fe, no dudando nada. ¿Ok? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Y versículo 7 dice: no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8: el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. De manera, hermanos, que este es el mensaje que vamos a ver en esta mañana, y puse como título: la fe viva pide a Dios sabiduría, ¿ok? Y para ponerles en contexto, hace 8 días hablamos de las pruebas. Hablamos que nosotros como creyentes tenemos pruebas, y que vamos a tener pruebas, y que siempre la vamos a tener, ¿ok? Y que estas pruebas no se deben confundir con las tentaciones, porque pruebas aquí, por lo menos en este contexto, las pruebas es una cosa y tentaciones son otras cosas. Hablábamos que nosotros desde que comenzamos nuestra vida cristiana tenemos pruebas y tenemos que confrontar pruebas. Y hablábamos que cuando lleguen esas pruebas, dice el apóstol Santiago, que cuando lleguen esas pruebas, que estemos gozosos. ¿Por qué gozosos? Porque esas pruebas producen ¿qué? Producen paciencia, ¿ok? Y un sinónimo de cosas, hermanos, cuando nosotros aprendemos
a resolver pruebas, aprendemos a confrontar las pruebas, aprendemos a soportar las pruebas, a sobrepasarlas, esto produce en nosotros un buen carácter, produce en nosotros disciplina, produce en nosotros firmeza, produce en nosotros un objetivo claro. Entonces, hermanos, por eso cuando usted está en prueba, esté gozoso. ¿Cuáles son las pruebas? Puse algunos ejemplos. Por ejemplo, hay veces estamos en prueba cuando tenemos que tomar una decisión, ¿cierto? Cuando hay una decisión importante en nuestra vida, eso es una prueba para nosotros. ¿Por qué una prueba? Porque no se sabe si la vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. No sabemos cómo se va a producir esa decisión que vayamos a tomar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros aprendemos a recibir las pruebas con gozo, esto va a producir en nosotros paciencia. Y hablando en ese contexto, que quería pues como ponerle en contexto, miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hermanos, sabemos que todos aquí no somos iguales. Aquí yo puedo tener un carácter diferente al suyo en cuanto a las cosas espirituales. Usted puede ser más espiritual que yo, usted puede ser más constante que yo, usted puede orar más que yo. Todos somos diferentes. Yo puedo crecer diferente a usted, todos somos diferentes. Pero mire lo que dice el apóstol: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque puede ocurrir que a alguno de nosotros nos falte sabiduría. Yo soy uno de los que digo, hay veces me falta sabiduría en algunas pruebas que se me presentan, ¿cierto? Y hay veces por esa falta de sabiduría cometo errores, cometo faltas, caigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy una de las personas que digo, sí, Señor, dame sabiduría. Amén. Pero poniendo en ese contexto, como les decía, estamos hablando de sabiduría para las ¿qué? Para las pruebas. Ojo, venimos hablando en el contexto de pruebas. Señor, danos sabiduría a la hora de enfrentar una prueba. ¿Y qué es sabiduría? Mucha gente piensa que de pronto es un conocimiento, pero sabiduría es a la hora de resolver, ¿cierto? A la hora de pensar, a la hora de decidir de cómo hacerlo. Nosotros todos los días estamos expuestos a decisiones. Todos los días, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones. La pregunta es, ¿las decisiones que estamos tomando son las correctas o son las incorrectas? ¿Ok? Porque todos los días tomamos decisiones. Ahora, todos los días se nos vienen pruebas, ¿ok? Todos los días se nos vienen situaciones que debemos resolver inmediatamente, ¿ok? Entonces ahí es donde Santiago nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Ojo, esta palabra es clave. Y ahorita hablábamos en cuanto a la oración. Y ahorita hablábamos que en un versículo de Mateo, el mismo Jesucristo, ¿qué nos incitaba? Busquen, pidan, ¿cierto? Busquen y pidan, porque ustedes no lo hacen. Entonces miren lo que dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿cierto? Queremos tener sabiduría, pero no la pedimos a Dios. Ahora hay algo clave en esto de pedir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sabiduría no la desarrollamos nosotros. La sabiduría no la hacemos nosotros. La sabiduría la da ¿quién? Dios. Por eso Santiago nos dice que la pidamos. Porque el que la da es Dios. El que la produce es Dios y nos la da a nosotros. Entonces, la tarea de nosotros, si somos faltos de sabiduría, es que nosotros la pidamos, hermanos. ¿Cómo se pide? Por medio de la oración. Hemos venido hablando de la oración, de lo importante que es, de lo poderoso y de grande que es la oración. ¿Ok? Vamos a ir a un versículo, Marcos capítulo 11, 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24. Dice:
porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y ojo con esto, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, estos versículos nos animan a que pidamos, hermanos, pidamos al Señor, pidamos a nuestro Padre. Como ilustraba esta mañana en cuanto a los hijos no les da pena pedirnos. Y hay veces no los ve tan conchos, no hacen nada, no trabajan, y así nos piden, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántas están conmigo? No trabajan, no hacen nada en la casa, solamente estudian y tienen la conchudez de pedirnos. Hermanos, de cierta manera, así somos, así debemos ser nosotros. Nosotros no nos merecemos la salvación. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. No merecemos nada de Dios. Sin embargo, nosotros, ¿a quién le pedimos? A Él. Y Él, por su gracia y por su misericordia, nos responde. ¿Cierto? Nosotros como papás, piden ellas algo, ¿y qué hacemos nosotros? Tome, lleve, sin merecerlo. Así lo mismo nosotros en la vida espiritual. Dios nos da a nosotros por su gracia. ¿Por qué? Porque Él nos dice, pidan. ¿Sí? Pidan. Pídale a Dios. Es una acción que tiene que ser constante. Es decir, se debe pedir diariamente sabiduría a Dios. También es importante resaltar que esta depende totalmente de Dios y no de nosotros. La sabiduría la da el Señor por su gracia. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerla. Entonces, como les dije, mis hermanos, este punto lo resalté porque solamente Dios es el que lo puede dar. Nadie es sabio en su propia fuerza, ¿ok? Ningún hombre es sabio en su propia fuerza. Pero si nosotros pedimos sabiduría de parte de Dios, Él nos las va a dar. Dice, y este versículo me encanta porque Dios no es mezquino como nosotros los seres humanos. Mire, el cual da a todos. ¿Cómo? Un poquitico. Abundantemente. Un ejemplo, ¿qué es abundancia? Voy a poner un ejemplo, y yo sé que todos hemos experimentado esto. Cuando tenemos, por ejemplo, la nevera llena, ¿ok? Llena, que está repleta, que no le cabe más nada de lo llena que está, ¿cierto? ¿Y cómo se siente uno? ¡Ay, qué bendición, Señor! Gracias a nevera llena, ¿cierto? Uno ve esa nevera abundante. Es lo mismo cuando Dios nos da a nosotros. Cuando Él nos da sabiduría, Él nos da ¿qué? Abundantemente. Y gloria a Dios por eso, porque Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios limitado. Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, hay otra cosa y que nosotros como hombres fallamos. Mire, el cual da a todos abundantemente. ¿Y qué sigue? ¿Y sin qué? Y sin reproche, ¿cierto? Poniendo la ilustración de los hijos a los papás, ¿cuántos de nosotros nos reprochamos? ¿Cierto? Pero ya se lo ganó. Pero sí hizo esto, sí hizo lo otro. Hay veces reprochamos nosotros. Pero mire, nuestro Padre es único. Él es diferente a nosotros. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, usted le pide y Él mismo le da. ¿Ok? No es como nosotros que nosotros reprochamos, restregamos en la cara, le sacamos las cosas en la cara. Así somos nosotros, así somos todos. Pero nuestro Padre Celestial nos da sin reproche. Y eso es hermoso de nuestro Dios, al Dios que nosotros seguimos, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, al Dios de Moisés, el mismo que tenemos nosotros, aquel que da sin peros. ¿Y qué dice? Y le será dada. Entonces dice acá, el Señor no tiene distinción en ninguno de sus hijos. Nosotros tenemos la capacidad de recibir sabiduría. Cuando dice que sin reproche, nos anima a que lo hagamos.
que nosotros somos merecedores de tal bendición. Como todos sabemos, cuando somos salvos, todos los creyentes recibimos muchas bendiciones como la salvación, un lugar en el cielo, somos coherederos con Cristo, tenemos promesas espirituales como materiales también, y recibir sabiduría de parte de Dios es una de esas bendiciones que se nos otorga gratuitamente de parte del Señor. Entonces, mis hermanos, como cuando nosotros fuimos convertidos por primera vez, cuando se nos presentó la salvación, nosotros recibimos muchas cosas gratuitamente, sin hacer, sin mover ni un dedo. ¿Cuál fue? Como leí, una de las primeras, la salvación se nos dio, ¿ok? Promesas tanto espirituales como materiales el Señor nos las ha dado, ¿ok? Porque nosotros también podemos tener muchas bendiciones materiales. Cuando usted tenga algo, hermanos, y es muy bonito cuando el Señor le dé algo material, glorifica a Dios. Sea lo que sea que le dé el Señor, un carro, una casa, lo que sea que Dios le dé, bendiga al Señor, porque es una bendición de parte de Dios, ¿ok? Es una bendición de parte del Señor, porque Él lo hace sin reproche y Él nos da a todos sus hijos. Entonces, mis hermanos, la sabiduría, volviendo otra vez al punto de sabiduría, Él nos da la sabiduría así como nos dio la salvación, así como nos da el sustento diario, así como nos da la vida diariamente, ¿ok? Llegamos al versículo 6, hermanos, y este versículo es indispensable a que esa sabiduría, a que esa oración pueda llegar sin ningún impedimento. Versículo 6, ¿qué dice? Pero pida ¿en qué? En fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que este versículo es un versículo muy, pero muy importante, porque este versículo depende si esa sabiduría llega o no, si esa bendición llega o no, si esa respuesta de esa petición que le pedimos a Dios llega o no. De ese versículo 6 depende eso, hermanos, de verdad. ¿Por qué? Porque dice, pero pida en fe, pida en fe. O sea que muchos de nosotros, cuando le pide a Dios, no pide con fe, ¿cierto? No pide con fe. Y ustedes saben que la fe es supremamente importante en todo. E inclusive nosotros fuimos salvos, ¿por qué? Por fe. Nosotros oramos al Padre por fe. Nosotros venimos a la iglesia por fe. ¿Ok? Entonces la fe es súper importante. Dice pero pida en fe, dice tener la persuasión que Dios puede dar y dará. Eso es tener fe, ¿ok? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Miren, hermanos, qué tan importante resalta la Biblia la cuestión de fe. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que este versículo es supremamente importante porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Ok? Es decir, que si usted está pidiendo a Dios, si usted en este momento está orando por una petición, por algo al Señor, y lo está haciendo sin fe, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. ¿Ok? Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando pidamos, hermanos, estamos hablando de la sabiduría, pidámoslo con fe. Creamos que va a venir, que el Señor lo va a dar, ¿ok? Y eso es pedir con fe.
vamos a la segunda parte de ese versículo, dice, no dudando nada. La duda es un gran impedimento de la fe. No tiene mucho sentido pedir algo a Dios en fe y ser al mismo tiempo incrédulo a la hora de esperar esa petición. El pueblo de Israel cometió muchos este error, ¿sí? Que pedían a Dios, clamaban a Dios, pero lo hacían incrédulamente, lo hacían dudando. ¿Cuántos se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y clamaba a Dios por algo? ¿Cierto? Ellos clamaban a Dios por algo y al mismo tiempo ellos decían, pero era mejor cuando estábamos en Egipto, pero en Egipto nos iba mejor. Eran incrédulos al mismo tiempo cuando pedían o clamaban a Dios. ¿Ok? Por eso Dios tuvo que formarlos, tuvo que apretarlos, tuvo que disciplinarlos. Entonces, mis hermanos, cuando pidamos, no pidamos dudando nada. ¿Ok? Cuando pidamos en fe que sí vamos a recibir eso. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21, versículo 21 al 22. Mateo 21, del 21 al 22. Entonces dice estos versículos, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, ¿y qué? Y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22. Y todo lo que le pidiereis y todo lo que pidiereis en oración, ¿cómo? Creyendo lo que lo recibiréis. Entonces estos versículos son importantes. Mire, el mismo Cristo, el mismo Jesús lo dijo. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, mis hermanos, la duda es un obstáculo en las peticiones que nosotros le hacemos a Dios. La duda es un impedimento cuando nosotros le clamamos a Dios por algo. Si de pronto usted no ha recibido algo de parte de Dios y usted le ha clamado, es porque ha habido duda en su corazón. Es porque usted ha sido incrédulo en medio de esa petición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Quite la duda y crea que Dios le va a responder. Y dice entonces ese versículo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice, es semejante a la onda del mar. Aquel incrédulo, aquella persona que duda, es como la onda del mar. ¿Cómo así que la onda del mar? Es como las olas del mar. Somos inseguros, actuamos en nuestra propia sabiduría, no oramos constantemente por lo que queremos, etcétera, etcétera. Esa es una persona que es incrédula, esa es una persona que duda, es como la onda del mar, ¿sí? ¿Cuál es la persona incrédula también? Cuando está inseguro de lo que va a recibir, ¿sí? Cuando actúa, es raro, pero hay veces le pedimos algo a Dios y nosotros actuamos en nuestra propia sabiduría. Hay veces actuamos en nuestra propia iniciativa. Y ahí estamos mezclando dos cosas. Estamos pidiendo a Dios, pero estamos siendo incrédulos porque estamos actuando en nuestra propia cuenta. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Abraham y Sara? ¿Qué les dijo Dios? Ustedes van a tener un hijo. ¿Ok? Ustedes van a tener un hijo. Tienen que esperar. Pero ¿qué pasó con Sara? Se desesperó. Entonces le dio la concubina a Abraham
para que tuviera un hijo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ismael, el pueblo enemigo de Dios, el pueblo enemigo de Israel. Miren lo que hace cuando nosotros no sabemos esperar, cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios, cuando nosotros dudamos de las peticiones de Dios, cuando nosotros actuamos por nuestra propia sabiduría, lo que va a pasar son errores. Así es. ¿Ok? Pero cuando nosotros no dudamos, Dios responde. Entonces es semejante a la onda del mar. Vamos a ir a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces la persona que duda es como un niño, ¿ok? Usted a un niño lo puede manipular. Usted le puede decir, vengamos para aquí, él va para allá. Usted le puede decir a un niño, vamos para acá, y él va para allá. Entonces no podemos ser así. Vamos también a Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te estribes o no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Entonces, hermanos, cuando nosotros quitamos la duda, estamos fiándonos o confiando totalmente en el Señor. Si nosotros confiamos totalmente, con todo nuestro corazón, al Señor y nos apoyamos en Él y reconocemos todos nuestros caminos a Él, dice que Él enderezará todas nuestras veredas. Entonces, mis hermanos, no podemos ser como las olas del mar, ¿ok? Que por la duda vamos aquí y vamos para allá. Hoy estamos bien, hoy estamos mal, hoy pedimos, mañana no. ¿Sí? Estamos dudando. Y aquella persona que pide en fe, es esa persona que lo está pidiendo constantemente. Hermanas y hermanos, si usted está pidiendo algo a Dios, primero pídalo en fe. Y eso significa ser constante. Eso significa perseverar día a día, ¿ok? Día a día pedirle por eso al Señor. Día a día, pídale al Señor. Y ahí Dios está probando su fe. Ahí Dios está viendo su fe. Aquella persona que pide y no tiene fe, pidió una vez y se olvidó de eso. No siguió insistiendo, no siguió constante, no siguió pidiendo al Señor. Es una persona sin fe. Pero una persona con fe es que constantemente pide, Señor esto, Señor necesito esto, Señor por favor abre puertas, Señor esto y esto y esto y lo otro. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros, o esa es la posición que Dios quiere en nosotros. Versículo 7 dice: no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Es muy fácil hablar de la fe, pero otra cosa es ponerla en práctica. Ciertamente no recibiremos nada cuando dudamos del poder de Dios. Entonces, hermanos, ahí nos da el toque final si dudamos de la fe. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si usted pone duda, incredulidad en las cosas que está pidiendo a Dios, no piense que va a recibir algo. ¿Okay? El versículo 7 lo dice: ninguna cosa va a recibir de parte del Señor, porque para usted agradar a Dios debe ser un hombre o una mujer de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tiene que poner a prueba su fe, ¿ok? Activar su fe. ¿Y cómo lo activa? Ser constante, ser santo, etcétera, etcétera. Versículo 8 para terminar. El hombre de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, esto es muy importante, no ser de doble ánimo, ¿ok?
¿Cómo así que doble ánimo? Hoy estoy bien y mañana peco, ¿cierto? Ser inconstante en la vida espiritual. ¿Cuántos años llevas en tu vida espiritual y estás bien, estás mal? Hoy te alejas de Dios, mañana no. Hoy vas a otra iglesia, hoy vas aquí, estás buscando aquí, estás buscando allá. Entonces, eso es ser una persona de doble ánimo. Y la persona de doble ánimo es inconstante, no solamente en la vida espiritual, en todos sus caminos. Todo lo que emprenda, como es una persona inconstante, como es una persona de doble ánimo, entonces inconstante en lo que va a hacer. ¿Okay? ¿Cuántos proyectos tenemos nosotros? Muchos. Pero si usted es un hombre de doble ánimo, va a ser inconstante en ese proyecto. Ahora, mucho más en las cosas espirituales. Si usted quiere ser alguien en la parte de fe, en la parte espiritual, usted no debe ser un hombre de doble ánimo. Porque si usted es un hombre de doble ánimo, nunca va a llegar a servir al Señor como se debe ser. ¿Por qué? Porque va a ser una persona inconstante, ¿cierto? Cuando lleguen las pruebas, ¿qué va a pasar? Va de una rapidito al suelo. ¿Okay? Esa es una persona inconstante. ¿Por qué? Porque fue una persona de doble ánimo. El creyente que duda en las cosas de la fe es un hombre o una mujer de doble ánimo. Esta persona de doble ánimo está mirando a Dios y al mismo tiempo al mundo. El fin de este tipo de creyente es que es inconstante en todos sus caminos. Una persona que no tiene objetivos no sabe para dónde va. Es como el que lucha con el vicio del alcohol o las drogas, que quiere dejarlo y lucha para dejarlo, pero siempre cae. Porque es una persona que duda y que es una persona de doble ánimo, inconstante en lo que se propone. ¿Cuántas veces no hemos visto a hombres o mujeres cuando están en un vicio? Y ellos dicen, sí, yo quiero dejarlo. Pero por ser una persona de doble ánimo, siempre uno los ve otra vez que caídos en el vicio, caídos en las drogas. Porque es una persona de doble ánimo. Es una persona inconstante. Hermanos, si nosotros queremos llegar a ser firmes en la vida cristiana, constantes en la vida cristiana, tener la victoria, llegar a la meta, ¿cierto? Debemos ser hombres de fe, pedir sabiduría a Dios. Y recuerden que la sabiduría trae todas estas cosas que hemos hablado. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, miren lo que dice, está firmes y ¿qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor ¿qué? No es en vano. Qué bonito, hermanos. Pablo hoy nos anima, hermanos, a que estemos firmes, ¿cierto? Si algún día tomamos la decisión de ser cristianos, estemos firmes en lo que somos. Y ojo con esto, debemos ser constantes en la vida espiritual, ¿cierto? Si yo me caigo, vuelvo y me levanto. Si vino una prueba y me envolvió, me aporreó, vuelvo y sigo adelante. Eso es ser una persona constante. Si estoy orando por alguien y no veo respuestas, al contrario, veo todo peor, ¿qué debo hacer? Constante, seguir adelante. ¿Ok? Si la vida espiritual, la vida cristiana es dura, sí, se sabe que es dura, pero debo ser constante, debo continuar, seguir adelante. Entonces mire qué bonito Pablo cuando nos dice, está firmes y constantes. ¿Qué dice? Y esto es importante, hermanos, creciendo, y eso es importante, creciendo en la obra del Señor, porque esa es la meta, hermanos, crecer. Ok, la Biblia nos habla de no estancarnos. La Biblia no nos habla de que nos quedamos en un nivel. La Biblia nos habla de que crezcamos, que subamos de nivel. Ok, y eso es ese debe ser el objetivo que usted debe tener, hermanos. Amén. Ok, entonces creciendo en la obra del Señor siempre. Ojo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Por ejemplo, aquí hay abuelas, que hay papás
¿Ok? Si estamos orando por alguien, no es en vano. No es en vano. Y sabe que usted se va a morir. Y de pronto usted no lo vio. Pero sus oraciones no van a ser en vano. En vano. He escuchado a muchos nietos, jóvenes, decir: soy cristiano porque algún día mi abuela, mi abuelo me llevaron a la iglesia. Soy creyente hoy porque algún día mi papá y mi mamá me insistieron. He escuchado testimonios que soy creyente porque mi mamá no dejó nunca de orar, y cuando me veía en los vicios, cuando me veía en los problemas, nunca dejó de orar por mí. Y aquí, mire, aquí estoy yo. Entonces, mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, los que estamos acá no estamos perdiendo el tiempo. Vamos a recibir frutos y resultados de nuestro sacrificio a Dios. Los que servimos, los que están sirviendo, lo que usted da para el Señor, lo que usted entrega, lo poquito que usted da al Señor, hermano, no va a ser en vano. Dios te va a recompensar. Y te lo aseguro porque Dios me ha recompensado cuando yo he dado mi cuerpo, mi espíritu, mi tiempo al Señor, mi dinero, mis cosas al Señor. Yo los he dado a Él sin restricción, sin pero. Y el Señor me ha bendecido. Amén. Y así también te puede bendecir a ti. Si somos bendecidos por las pruebas, es porque no estamos pidiendo a Dios sabiduría. Perdón, si somos vencidos por las pruebas, es porque no estamos pidiendo a Dios sabiduría para enfrentar las pruebas. En estos versículos se nos exhorta en lo siguiente: pedir sabiduría para cada prueba, pedir en fe, no dudar y no ser de doble ánimo. Y quiero terminar con esta frase muy reconocida: con fe vemos lo invisible, creemos lo increíble y recibimos lo imposible. Amén. Esa es nuestra fe, y eso es lo que Santiago nos quiere animar, que nuestra fe pueda producir frutos. Oremos al Señor. Póngase sobre sus pies, oremos al Señor y darle gracias.